Buenas noches, viajeros del tiempo. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese refugio nocturno donde la historia se convierte en susurro, donde los siglos pasados cobran vida entre las sombras de tu habitación. Aquí, en este espacio íntimo que compartimos cada noche, el estruendo del día se disuelve y las voces del pasado encuentran su momento para ser escuchadas. Antes de comenzar nuestro viaje de esta noche, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. ¿Estás escuchando esto desde las brumosas tierras de Europa? ¿Quizás desde España, Italia o Francia? O tal vez desde el vasto continente americano, desde México, Colombia, Argentina o los Estados Unidos. Quizá te encuentres en las misteriosas tierras de Asia o en la calidez de África. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del planeta nos acompañas esta noche. Nos encanta saber que Somnialis trasciende fronteras, uniendo a personas de todas las latitudes bajo el mismo cielo nocturno, compartiendo la misma fascinación por los misterios del pasado. Esta noche, querido oyente, te invito a un viaje extraordinario. Un viaje que nos llevará a través de las selvas más densas de Mesoamérica, a ciudades que tocaron el cielo con sus pirámides, a observatorios donde hombres sabios descifraron los secretos del cosmos con una precisión que aún hoy nos maravilla. Vamos a hablar de los mayas, pero no de la manera superficial en que a menudo se les presenta. No hablaremos de profecías apocalípticas ni de misterios inventados por el sensacionalismo moderno. No. Esta noche vamos a descubrir a los verdaderos mayas, a esos genios matemáticos que inventaron el concepto del cero de manera independiente, a esos astrónomos que calcularon el año solar con una precisión que no sería superada hasta la llegada de los telescopios modernos, a esos arquitectos que construyeron ciudades que se integraban perfectamente con los ciclos celestes, a esos escribas que desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos y bellos que la humanidad haya conocido. Te prometo que cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en documentos históricos, en los códices que sobrevivieron a la destrucción colonial, en las inscripciones jeroglíficas que cubren templos y estelas, en las crónicas escritas por frailes españoles, que, a pesar de su labor destructora, también registraron lo que presenciaron, y en décadas de investigación arqueológica que han revelado los secretos enterrados bajo la selva tropical. Permíteme llevarte a un momento específico en el tiempo. Cierra los ojos e imagina que es el año 682 después de Cristo. Estamos en Copán, una de las ciudades más gloriosas del mundo maya clásico, ubicada en lo que hoy conocemos como Honduras. El sol aún no ha salido, pero el cielo comienza a teñirse de un azul profundo, ese azul que anuncia el amanecer. En lo alto de una pirámide escalonada, un hombre observa el horizonte oriental con intensidad absoluta. Su nombre es Kinich Jax Kuk Mo, pronunciado Kinich Jash Kuk Mo, 13º gobernante de Copán, descendiente del gran fundador de la dinastía. Viste un elaborado tocado de plumas de quetzal que capturan los primeros rayos del sol aún invisible. Su pecho está cubierto con un pectoral de jade trabajado con tal delicadeza que parece imposible que haya sido tallado con herramientas de piedra. Pero no está solo. A su alrededor, otros hombres esperan con la misma intensidad. Son los A-Kin, pronunciado A-Kin, los sacerdotes del tiempo, los señores de los ciclos celestes, los guardianes del conocimiento astronómico acumulado durante generaciones. Cada uno sostiene instrumentos de observación, varillas de madera cuidadosamente alineadas, cuerdas con nudos que marcan ángulos específicos, tablillas cubiertas de números en el sistema vigesimal maya. El silencio es absoluto. Ni siquiera los monos aulladores, que normalmente llenan la selva con sus gritos al amanecer, se atreven a interrumpir este momento sagrado. Porque
Lo que está por ocurrir no sucede todos los días, ni siquiera todos los años. Es un evento que estos hombres han estado esperando, calculando y preparando durante décadas. De repente, el primer rayo de sol rompe el horizonte exactamente en el punto que los sacerdotes habían predicho. El rayo viaja en línea perfecta, atraviesa una apertura diseñada específicamente en un edificio ceremonial, ilumina una estela cubierta de jeroglíficos y finalmente toca el rostro de una deidad tallada en piedra en el interior del templo. Los sacerdotes se arrodillan. El gobernante levanta sus brazos al cielo, porque acaban de confirmar una vez más que sus cálculos son correctos, que comprenden los ciclos del cosmos, que son verdaderamente los señores del tiempo. Pero, ¿cómo llegaron a este nivel de conocimiento? ¿Cómo una civilización sin telescopios, sin instrumentos metálicos de precisión, sin siquiera el concepto de la rueda, logró desarrollar calendarios más precisos que los que usaba Europa en la misma época? ¿Cómo predijeron eclipses con décadas de anticipación? ¿Cómo construyeron ciudades enteras como observatorios astronómicos gigantes? Esta noche, querido viajero nocturno, vamos a descubrirlo juntos. Vamos a adentrarnos en el mundo maya, a caminar por sus ciudades abandonadas, a descifrar sus códices antiguos, a comprender su visión del cosmos. Y al final de nuestro viaje, tal vez comprendamos que llamarlos los señores del tiempo no es una exageración poética, sino un simple reconocimiento de la verdad histórica. Así que acomódate en tu almohada. Ajusta la temperatura de tu habitación y prepárate para un viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio hacia una de las civilizaciones más fascinantes que la humanidad haya producido. Los mayas nos esperan y sus secretos, guardados durante siglos bajo la selva tropical, están listos para ser revelados. Para comprender a los mayas, debemos primero entender algo fundamental. Ellos no fueron una sola civilización surgida de la nada, sino el resultado de miles de años de desarrollo cultural en Mesoamérica. Cuando hablamos de los mayas, hablamos de un continuum cultural que abarca más de 3000 años de historia documentada, y probablemente mucho más si consideramos sus raíces prehistóricas. Imagina la península de Yucatán, las tierras altas de Guatemala, las selvas de Belice, y partes de lo que hoy son Honduras y El Salvador. Esta vasta región, geográficamente diversa, con tierras altas volcánicas, selvas tropicales impenetrables y llanuras calcáreas, fue el escenario donde la civilización maya floreció. Pero no estaba vacía cuando los primeros mayas llegaron. Las evidencias arqueológicas nos hablan de poblaciones humanas en esta región desde al menos el año 11.000 a.C. Estos primeros habitantes eran cazadores-recolectores que gradualmente, muy gradualmente, comenzaron a experimentar con la agricultura. El maíz, ese grano sagrado que se convertiría en el centro absoluto de la vida maya, fue domesticado en algún punto alrededor del año 5000 a.C. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque los mayas no inventaron la civilización mesoamericana, fueron herederos de tradiciones más antiguas. Los olmecas, esa misteriosa cultura que floreció entre los años 1200 y 400 a.C. en la costa del Golfo de México, ya habían establecido muchas de las características que después adoptarían los mayas. El juego de pelota ritual, el uso de jade como material precioso, la construcción de centros ceremoniales monumentales y probablemente los primeros intentos de desarrollar un sistema de escritura. Cuando los olmecas entraron en declive, alrededor del año 400 a.C., su legado no desapareció. Se dispersó, se transformó, y los mayas, que ya habitaban las tierras al este, absorbieron este conocimiento y comenzaron a desarrollarlo de maneras que eventualmente superarían a sus maestros.
el período que los arqueólogos llaman el preclásico maya, que se extiende aproximadamente desde el año 2000 a.C. hasta el año 250 después de Cristo, fue testigo de transformaciones extraordinarias. Las pequeñas aldeas agrícolas se convirtieron en pueblos. Los pueblos crecieron hasta convertirse en centros ceremoniales, y estos centros ceremoniales evolucionaron hacia verdaderas ciudades. Déjame llevarte a uno de estos lugares primigenios. Estamos en el Mirador, en el corazón de la selva del Petén guatemalteco, alrededor del año 300 a.C. Si pudieras sobrevolar esta ciudad en ese momento, quedarías asombrado. La pirámide de la Danta, el edificio principal del complejo, tiene un volumen total que excede incluso al de las grandes pirámides de Egipto. Lee eso de nuevo. Una ciudad maya del período preclásico construyó estructuras más masivas que las pirámides de Giza. Pero el Mirador no era única. Nagbe, Sibal, San Bartolo y docenas de otros sitios estaban experimentando el mismo florecimiento. Y aquí es donde comenzamos a ver los primeros indicios de esa obsesión maya con el tiempo que definiría a toda su civilización. En San Bartolo, en una cámara sellada de un templo del siglo I a.C., los arqueólogos descubrieron en el año 2005 algo extraordinario. Murales completamente intactos que representan el mito de la creación maya. Pero lo más fascinante no son solo las imágenes, sino lo que nos dicen sobre el conocimiento que los mayas ya poseían. Los murales muestran a los dioses estableciendo el orden del cosmos. El dios del maíz emerge de las aguas primordiales. Los 4 bacabes, los seres divinos que sostienen las esquinas del mundo, toman sus posiciones. El gran árbol del mundo, la ceiba sagrada, se levanta en el centro del universo, conectando el inframundo acuático con la tierra y los 13 niveles del cielo. Pero lo crucial es esto. Ya en este periodo temprano, los mayas concebían el cosmos como algo ordenado, cíclico, predecible. No era un lugar de caos arbitrario gobernado por dioses caprichosos. Era un mecanismo preciso, un reloj divino que funcionaba según leyes comprensibles. Y si el cosmos era predecible, entonces podía ser estudiado, medido, calculado. Esta idea, esta revolución conceptual fue el punto de partida de todo lo que vendría después. Porque una vez que decides que el universo funciona según patrones que pueden entenderse, el siguiente paso inevitable es dedicar recursos, tiempo y las mejores mentes de tu sociedad a descubrir cuáles son esos patrones. Los primeros calendarios mayas probablemente existieron mucho antes de que tuviéramos evidencia escrita de ellos. Pero para el año 300 a.C., ya tenemos inscripciones que muestran el uso del calendario de cuenta larga, ese sistema extraordinariamente sofisticado que permitía fechar eventos con precisión absoluta no solo dentro de una vida humana, sino a través de milenios. Piensa en la audacia de esta idea. La mayoría de las culturas antiguas medían el tiempo en ciclos relativamente cortos. Reinados de reyes, generaciones humanas, ciclos agrícolas. Pero los mayas crearon un calendario que podía fechar eventos ocurridos miles de años en el pasado y predecir eventos miles de años en el futuro. Un calendario que, en su forma completa, podía medir periodos de más de 5,000 años sin repetirse. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión con el tiempo a largo plazo? La respuesta, como veremos a lo largo de esta noche, está profundamente enraizada en la cosmología maya. Para ellos, el tiempo no era lineal como lo concebimos en Occidente, donde la historia avanza en una sola dirección desde un principio hacia un final. El tiempo maya era cíclico, pero no en el sentido simple de que las cosas simplemente se repetían. Era más complejo que eso. Imagina el tiempo como múltiples ruedas dentadas de diferentes tamaños.
todas girando simultáneamente. Algunas ruedas completan su ciclo en 20 días, otras en 365 días, otras en 52 años, otras en periodos mucho más largos. Y cada posición única de estas ruedas engranadas entre sí crea una matriz de influencias cósmicas, una combinación única de energías divinas que afecta todo lo que ocurre en ese momento. Para los mayas, nacer en un día específico significaba que tu destino estaba moldeado por las posiciones de todos estos ciclos. Realizar una ceremonia, construir un edificio, ir a la guerra, plantar cultivos, todo debía hacerse en los momentos apropiados según la configuración del cosmos. Pero para saber cuándo eran esos momentos apropiados, necesitabas poder predecir las posiciones de todas estas ruedas cíclicas. Necesitabas calendarios. Necesitabas observaciones astronómicas precisas. Necesitabas matemáticas sofisticadas. Y los mayas desarrollaron todo esto, no copiándolo de otras civilizaciones, porque estaban geográficamente aislados del viejo mundo. Lo inventaron ellos mismos, desde cero, impulsados por su comprensión única del cosmos y del lugar de la humanidad en él. Para el final del período preclásico, alrededor del año 250 después de Cristo, todas las piezas estaban en su lugar. Las grandes ciudades estaban construidas. Los sistemas de escritura estaban desarrollados. Los calendarios funcionaban. Los observatorios astronómicos estaban registrando datos. Los mayas estaban listos para entrar en lo que los historiadores llaman el período clásico. Y durante los próximos 600 años alcanzarían alturas de conocimiento astronómico y matemático que no serían igualadas por ninguna otra civilización americana antes de la conquista europea. Pero antes de adentrarnos en ese apogeo, necesitamos entender algo más. Necesitamos comprender cómo pensaban los mayas, cómo veían el mundo, qué los motivaba. Porque sin entender esto, sin captar su cosmovisión única, jamás comprenderemos por qué dedicaron tanto esfuerzo a descifrar los secretos del tiempo. Y esa comprensión, querido oyente, es a donde nos dirigiremos en nuestro próximo segmento, hacia el corazón mismo del pensamiento maya, hacia esa intersección fascinante entre religión, ciencia y filosofía que hizo posible todo lo demás. Para los mayas, el universo no era simplemente un espacio físico donde ocurrían eventos. Era, en su esencia más fundamental, una creación del tiempo. Esta idea es tan diferente de nuestra concepción moderna que necesitamos detenernos y realmente intentar comprenderla. En nuestra cultura occidental moderna, influenciada por siglos de pensamiento griego y cristiano, tendemos a pensar en el tiempo como algo que fluye independientemente de los eventos. Es como un río invisible sobre el cual flotan los acontecimientos, pero para los mayas, el tiempo mismo era sustancia, era poder, era divinidad. Déjame explicarte esto con un ejemplo concreto. Estamos en Palenque, una de las ciudades más hermosas del mundo maya clásico, en el año 680 después de Cristo. El gran gobernante Kinich Yanab Pakal, pronunciado Kinich Yanab Pakal, conocido en Occidente simplemente como Pakal, acaba de cumplir 36 años en el poder. Pakal está de pie en lo alto del Templo de las Inscripciones, el edificio que eventualmente será su tumba y uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares del siglo XX. Pero ahora, en este momento, es un hombre en la plenitud de su poder, supervisando una ceremonia crucial. Ante él, los escribas reales están grabando una inscripción monumental en paneles de piedra caliza. Esta inscripción, que sobrevivirá intacta hasta nuestros días, contará la historia de Palenque, de su dinastía y de los propios dioses. Pero observa cómo la cuentan. La inscripción comienza no con el nacimiento de Pakal, ni siquiera con la fundación de Palenque. Comienza millones de años en el pasado,
describiendo eventos que ocurrieron en eras cósmicas anteriores. Luego salta al futuro, proyectándose miles de años por delante, describiendo ceremonias que se realizarán mucho después de que todos los presentes hayan muerto. ¿Por qué? Porque para los mayas, un gobernante no gobernaba simplemente un territorio. Gobernaba un nodo en la red cósmica del tiempo. Su legitimidad no provenía solo de su linaje humano, sino de su conexión con los patrones eternos del cosmos. Y para demostrar esa conexión, necesitabas poder situar tu reinado dentro del gran ciclo del tiempo universal. Los mayas concebían el cosmos como estructurado en varios niveles. El inframundo, llamado Xibalba, pronunciado Xibalba, no era simplemente un lugar de castigo para los muertos, como el infierno cristiano. Era un reino complejo de 9 niveles, cada uno asociado con diferentes deidades y diferentes aspectos del ciclo de la muerte y el renacimiento. La superficie de la tierra, donde vivían los humanos, era vista como un disco plano flotando en un océano primordial. En su centro crecía el gran árbol del mundo, la ceiba sagrada, cuyas raíces penetraban hasta los niveles más profundos de Xibalbá y cuyas ramas alcanzaban los 13 niveles del cielo. Estos 13 cielos, llamados los Oxlahuntiku, pronunciado Oxlahuntiku, no eran simplemente capas atmosféricas. Cada nivel era el dominio de diferentes dioses y diferentes fuerzas cósmicas. Y lo crucial es esto: cada nivel estaba asociado con diferentes ciclos temporales. El sol, la luna, los planetas, las estrellas, todos estos cuerpos celestes no solo se movían a través del espacio, se movían a través de estos niveles cósmicos, interactuando con las deidades que los habitaban, generando complejos patrones de influencia que afectaban todo en la Tierra. Ahora, esta podría sonar como simple mitología, como historia religiosa sin conexión con el conocimiento científico real. Pero aquí está lo extraordinario. Esta cosmología impulsó observaciones astronómicas sistemáticas que produjeron datos extraordinariamente precisos. Los mayas identificaron y nombraron múltiples constelaciones, pero no las mismas que los griegos o los chinos. Sus constelaciones reflejaban su propia mitología. Vieron en la Vía Láctea el gran cocodrilo cósmico, el Itzamka'bain, pronunciado Itzamka'bain, de cuya espalda había emergido el mundo. Identificaron lo que llamaron el Trono del Jaguar, una constelación que hoy conocemos como parte de Orión, pero sobre todo obsesivamente siguieron los movimientos de Venus. Este planeta, que llamaban Noek, pronunciado Nog-ek, el gran astro, o Chak-ek, el astro rojo, era de suprema importancia en su cosmología. Venus era asociado con la guerra, con el sacrificio, con momentos de supremo poder cósmico, y los mayas descubrieron algo que demostró su genio observacional. Venus, visto desde la Tierra, completa un ciclo complejo a través del cielo. Aparece como estrella vespertina después del atardecer durante aproximadamente 263 días. Luego desaparece durante aproximadamente 50 días, cuando pasa entre la Tierra y el Sol. Reaparece como estrella matutina antes del amanecer durante otros 263 días. Y finalmente desaparece de nuevo durante aproximadamente 8 días cuando pasa detrás del Sol. El ciclo completo de Venus, desde un punto específico en su órbita hasta que regresa exactamente a ese mismo punto, dura 584 días. Los astrónomos modernos, con todos nuestros instrumentos, calculan que dura 583.92 días. Los mayas, observando a simple vista durante generaciones, calcularon 584 días, un error de menos de 2 horas en un ciclo de más de 1 año y medio, pero fueron más allá. Descubrieron que 5 ciclos de Venus equivalen casi exactamente a 8 años solares.
580 y 4 por 5 es 2920 días. 8 años de 365 días son 2920 días. Esta sincronización no es perfecta, se desfasa ligeramente con el tiempo, pero los mayas calcularon incluso esas desviaciones menores y desarrollaron métodos para corregirlas. Este nivel de observación requirió generaciones de trabajo. Imagina a los sacerdotes astrónomos, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, observando, registrando, comparando. Desarrollaron tablas astronómicas tan precisas que podían predecir exactamente cuándo Venus aparecería y desaparecería, no solo el próximo año, sino décadas en el futuro. El Códice de Dresden, uno de los 4 códices mayas que sobrevivieron a la destrucción española, contiene una tabla de Venus que cubre un período de 304 años. 304 años de predicciones precisas. Y cuando los astrónomos modernos verificaron estas predicciones, descubrieron que eran correctas. La luna también recibió atención obsesiva. Los mayas calcularon el mes lunar, el tiempo que tarda la luna en pasar de luna nueva a luna nueva, con una precisión asombrosa. El valor moderno es 29.530588 días. Los mayas calcularon 29.53059 días. La diferencia es de 1 segundo al mes. Pero, ¿cómo lograron esta precisión? No tenían telescopios. No tenían relojes precisos para medir fracciones de segundo. No tenían instrumentos metálicos de precisión. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta es matemáticas. Matemáticas sofisticadas, ingeniosamente diseñadas para manejar grandes cantidades de datos observacionales y extraer patrones de ellos. Y aquí es donde llegamos a uno de los logros más impresionantes de la civilización maya, la invención independiente del cero matemático. En la mayoría de los sistemas numéricos antiguos, incluyendo el romano que dominaba Europa durante el período clásico maya, no existía un símbolo para el cero. No había una manera de representar la ausencia de cantidad. Esto hacía los cálculos complejos extraordinariamente difíciles. Los mayas, alrededor del siglo IV después de Cristo, o posiblemente incluso antes, desarrollaron un sistema numérico posicional basado en el número 20. Usaban solo 3 símbolos, un punto para el 1, una barra para el 5 y una concha estilizada para el 0. Con solo estos 3 símbolos, podían escribir cualquier número, sin importar cuán grande fuera. Y no era solo un símbolo de posición. Los mayas comprendían el 0 como un concepto matemático. Podían realizar operaciones con él. Este desarrollo del 0 como concepto completo ocurrió de manera independiente en solo 3 lugares en toda la historia humana: India, Mesopotamia y Mesoamérica. Y en Mesoamérica fueron los mayas quienes lo perfeccionaron. Con este sistema numérico, los sacerdotes mayas podían realizar cálculos que dejaban perplejos a los españoles cuando finalmente llegaron. Podían multiplicar y dividir números enormes. Podían calcular eclipses con años de anticipación. Podían predecir las posiciones de los planetas. En Copán, el gran centro intelectual del mundo maya clásico, existía algo que podríamos llamar una universidad astronómica. Los mejores astrónomos de todas las ciudades mayas se reunían periódicamente para compartir observaciones, comparar tablas, debatir métodos de cálculo. Las escalinatas jeroglíficas de Copán, que contienen más de 2.500 glifos individuales, la inscripción más larga que los mayas jamás crearon, registran no solo historia política, sino también conocimiento astronómico acumulado durante generaciones. Este conocimiento no era simplemente académico, era intensamente práctico. Determinaba cuándo plantar y cuándo cosechar, cuándo realizar ceremonias y cuándo emprender guerras, cuándo coronar reyes y cuándo construir templos.
Pero más profundamente, más fundamentalmente, este conocimiento cumplía una función que podríamos llamar existencial. Les daba a los mayas un sentido de orden en un universo que podría parecer caótico. Les aseguraba que existían patrones, que los dioses no eran arbitrarios, que el cosmos funcionaba según leyes comprensibles. Y si el cosmos funcionaba según leyes, entonces mediante el conocimiento de esas leyes, los humanos podían alinearse con los poderes cósmicos, podían elegir actuar en los momentos de mayor potencia, podían evitar los momentos de mala fortuna, podían, en cierto sentido limitado, volverse ellos mismos señores del tiempo. Esta era la promesa de la astronomía maya. Esta era la razón por la que dedicaban recursos inmensos a ella. No era simple curiosidad, era supervivencia cósmica. Y en nuestro próximo segmento veremos cómo este conocimiento se manifestó en piedra y estuco, en las ciudades mayas mismas, construidas como gigantescos instrumentos astronómicos, como templos al tiempo mismo. Si pudieras volar sobre el mundo maya clásico en su apogeo, digamos alrededor del año 700 después de Cristo, lo que verías te dejaría sin aliento. Docenas de ciudades, cada una con decenas de miles de habitantes, esparcidas a través de las selvas y tierras altas. Pirámides que se elevaban por encima del dosel de la selva. Plazas enormes donde se congregaban multitudes. Palacios ornamentados cubiertos con estuco pintado en colores brillantes. Pero si miraras más cuidadosamente, si estudiaras los ángulos de los edificios, las orientaciones de las plazas, las líneas de visión desde ciertos templos, comenzarías a darte cuenta de algo extraordinario. Estas ciudades no fueron construidas al azar. No fueron simplemente diseñadas para la conveniencia humana. Fueron construidas como instrumentos científicos. Déjame llevarte a Chichén Itzá, uno de los sitios mayas más famosos, conocido especialmente por la pirámide de Kukulcán, pronunciado Kukulcán. Esta estructura, construida probablemente en el siglo IX después de Cristo, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Mesoamérica. La pirámide tiene 9 niveles, representando los 9 niveles de Xibalbá. El inframundo tiene 4 escalinatas, una en cada lado, cada una con 91 escalones. 91 por 4 es 364. Suma la plataforma superior y obtienes 365, el número de días en el año solar. Pero esto es solo el principio. La pirámide está orientada con precisión astronómica, 2 veces al año, exactamente durante los equinoccios de primavera y otoño, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, algo extraordinario ocurre. A medida que el sol desciende por la tarde, las esquinas de los niveles de la pirámide proyectan sombras sobre la balaustrada de la escalinata norte. Estas sombras forman un patrón ondulante que se parece exactamente a una serpiente descendiendo por la escalera, y al final de la escalera hay una cabeza de serpiente tallada en piedra. Durante aproximadamente 3 horas, durante los equinoccios, la ilusión es perfecta. La serpiente emplumada, Kukulcán, desciende del cielo a la tierra. Ahora, los escépticos podrían argumentar que esto podría ser coincidencia, pero cuando examinas docenas de estructuras mayas y encuentras orientaciones astronómicas precisas una y otra vez, la coincidencia deja de ser una explicación viable. En Uxmal, otra gran ciudad maya, el palacio del gobernador está orientado de manera que desde su entrada central, en cierto día del año, puedes ver el planeta Venus aparecer exactamente sobre una colina distante. Esta alineación fue descubierta por el arqueoastrónomo Anthony Aveni en los años 80, y cuando calculó hacia atrás para determinar cuándo la alineación habría sido perfecta, considerando el desplazamiento de Venus a lo largo de los siglos, encontró que coincidía exactamente con el período cuando el edificio fue construido.
Pero quizás el ejemplo más espectacular de arquitectura astronómica maya se encuentra en Huachactún, pronunciado Huachactún, un sitio en el Petén guatemalteco. Aquí, los arqueólogos identificaron lo que ahora se conoce como el Grupo E, un complejo de edificios que funciona como un observatorio solar de precisión. El complejo consiste en una pirámide occidental desde donde se realizan las observaciones y 3 templos en una plataforma al este. Cuando te paras en lo alto de la pirámide occidental en el solsticio de verano, el 21 de junio, el sol sale exactamente sobre el templo norte. En los equinoccios, el sol sale exactamente sobre el templo central. Y en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el sol sale exactamente sobre el templo sur. Este diseño no es único a Huaxactún. Los arqueólogos han identificado complejos del Grupo E en docenas de sitios mayas. Era claramente un diseño estándar, una tecnología observacional que se compartía entre ciudades. Y lo extraordinario es que algunos de estos complejos datan del período preclásico, tan temprano como el año 500 a.C. Los mayas llevaban más de 1000 años realizando observaciones astronómicas sistemáticas cuando Europa aún estaba en lo que llamamos la Edad Oscura. Pero las alineaciones no se limitaban a eventos solares. En Copán, el Templo 22 contiene un observatorio diseñado específicamente para seguir el movimiento de Venus. El edificio tiene ventanas estratégicamente colocadas que enmarcan puntos específicos en el horizonte. Cuando Venus aparece en esos puntos, los sacerdotes sabían exactamente en qué parte de su ciclo se encontraba el planeta. Y luego está la orientación general de las ciudades mismas. Muchos centros ceremoniales mayas están orientados no hacia los puntos cardinales verdaderos, norte, sur, este, oeste, sino ligeramente desviados. Durante mucho tiempo esto desconcertó a los arqueólogos. ¿Por qué no simplemente orientar las ciudades hacia el norte verdadero? La respuesta, como se descubrió eventualmente, es que están orientadas hacia eventos astronómicos específicos que eran importantes para cada ciudad particular. Tikal, la más grande de las ciudades mayas clásicas, está orientada 17 grados al norte del este. Esta orientación marca el punto donde el sol sale en cierta fecha que era significativa en el calendario ceremonial de Tikal. Pero la arquitectura astronómica maya va más allá de simples alineaciones con eventos celestes. Los edificios mismos funcionaban como instrumentos de medición. En varios sitios, los arqueólogos han identificado lo que llaman cuevas cenitas, habitaciones o pozos diseñados para permitir que la luz del sol entre solo cuando el sol está directamente en el cenit, directamente sobre la cabeza. En latitudes cercanas al trópico de Cáncer, que atraviesa el norte de la península de Yucatán, el sol alcanza el cenit 2 veces al año. Los mayas usaban estas cuevas cenitas para marcar esas fechas con precisión absoluta. Y una vez que sabías exactamente cuándo el sol estaba en el cenit, podías usar esa información para calibrar todos tus otros cálculos astronómicos. En Xochicalco, pronunciado Xochicalco, un sitio que muestra fuerte influencia maya, aunque técnicamente está fuera del área maya central, existe una cueva cenita espectacular. Es una cámara subterránea con un estrecho tubo que se extiende hacia la superficie. Por la mayoría del año, la cámara está en completa oscuridad, pero durante aproximadamente 20 días alrededor del solsticio de verano, cuando el sol pasa directamente sobre la cabeza al mediodía, un rayo de luz desciende por el tubo e ilumina el piso de la cámara. Los mayas usaban esta iluminación no solo para marcar la fecha, sino para calibrar sus instrumentos de medición temporal. Era esencialmente un reloj solar subterráneo de extraordinaria precisión,
Todo esto requería no solo conocimiento astronómico, sino también habilidades arquitectónicas y de ingeniería impresionantes. Los arquitectos mayas tenían que ser capaces de orientar edificios con precisión de fracciones de grado. Tenían que comprender cómo la luz del sol se movería a través de estructuras a lo largo de todo el año. Tenían que ser capaces de predecir, antes de que un edificio fuera construido, exactamente dónde caerían las sombras en fechas específicas. Y recuerda, todo esto lo hacían sin brújulas magnéticas, sin teodolitos, sin niveles de precisión. Usaban la astronomía misma como su herramienta de medición. Usaban las estrellas como su brújula, el sol como su nivel, la luna y los planetas como sus relojes. En Palenque, el Palacio Real contiene una torre astronómica única, la única estructura de este tipo en el mundo maya. Desde lo alto de esta torre, los astrónomos de Palenque tenían vistas despejadas del horizonte en todas las direcciones. Podían seguir el movimiento del Sol a lo largo del año. Podían rastrear los planetas a medida que se movían contra el fondo de las estrellas. Podían observar las fases de la Luna con el horizonte como marco de referencia. Y toda esta información se registraba meticulosamente. Los escribas mayas desarrollaron un sistema de registro que combinaba números, fechas de calendario y glifos astronómicos en inscripciones que funcionaban como bases de datos científicas grabadas en piedra. Imagina las decenas, quizás cientos de generaciones de trabajo que esto representaba. Un sacerdote astrónomo realizando observaciones durante toda su vida, registrándolas cuidadosamente, pasando su conocimiento a sus estudiantes, esos estudiantes pasándolo a los suyos. Generación tras generación, siglo tras siglo, el cuerpo de conocimiento creciendo, las predicciones volviéndose más precisas, la comprensión del cosmos profundizándose. Y todo esto ocurriendo no en una sola ciudad, sino en docenas de ellas, esparcidas a través de cientos de miles de kilómetros cuadrados de selva tropical y tierras altas. Copán hablando con Tikal. Palenque compartiendo información con Calakmul. Una red intelectual que abarcaba toda el área maya. En algunos aspectos, los mayas habían creado algo análogo a la comunidad científica internacional moderna. Diferentes instituciones, diferentes ciudades, trabajando en problemas similares, compartiendo resultados, compitiendo por prestigio, pero unidos por un compromiso común con la comprensión del cosmos. Y este compromiso no era abstracto. Cada predicción exitosa, cada eclipse predicho con precisión, cada alineación arquitectónica perfecta, reforzaba el poder de la clase sacerdotal. Demostraba que verdaderamente comprendían los patrones del cosmos, justificaba su posición privilegiada en la sociedad, legitimaba el orden social maya, pero también hacía algo más. Le daba a la gente común un sentido de orden cósmico. Cuando veías al sacerdote predecir un eclipse con meses de anticipación, y luego, en la fecha exacta, el sol o la luna se oscurecían justo como se había predicho, eso era prueba tangible de que el universo era comprensible, de que los dioses eran consistentes, de que había patrones en el caos aparente. Y esa seguridad, ese sentido de orden cósmico, valía los enormes recursos que la sociedad maya invertía en astronomía y en la construcción de estos instrumentos arquitectónicos masivos. En nuestro siguiente segmento vamos a sumergirnos más profundamente en los calendarios mayas mismos, esos sistemas extraordinariamente sofisticados que permitían a los mayas navegar las complejidades del tiempo cíclico. Porque hasta ahora hemos hablado del porqué y el cómo de la astronomía maya. Ahora necesitamos entender el qué exactamente midieron y cómo organizaron esa información en sistemas utilizables que pudieran guiar la vida cotidiana y los rituales sagrados de toda una civilización. Si hay algo por lo que los mayas son conocidos en la cultura popular moderna,
es por sus calendarios, pero la comprensión popular de los calendarios mayas es, en el mejor de los casos, superficial y en el peor, completamente errónea. Recordarás probablemente el año 2012, cuando el mundo estaba supuestamente destinado a terminar según el calendario maya. Por supuesto, no terminó, y los mayas nunca predijeron que terminaría. Esa fue una invención completa de la pseudoarqueología moderna. Pero, ¿qué decían realmente los calendarios mayas? ¿Cómo funcionaban? Y lo más importante, como una sociedad sin computadoras, sin calculadoras, sin siquiera papel en el sentido moderno, logró rastrear múltiples ciclos calendáricos simultáneos con precisión tan impresionante. Comencemos con lo básico. Los mayas no tenían un solo calendario. Tenían varios calendarios corriendo simultáneamente, cada uno midiendo diferentes aspectos del tiempo, cada uno con diferentes propósitos ceremoniales y prácticos. El calendario más fundamental era el Tzolkin, pronunciado Tzolkin, el calendario sagrado de 260 días. Este calendario consistía en la interacción de dos ciclos más pequeños, un ciclo de 13 números y un ciclo de 20 nombres de días. Imagina dos ruedas dentadas, una con 13 dientes y otra con 20. Ambas giran simultáneamente. La primera posición sería 1 Imix, Imish, luego 2 Ik, luego 3 Akbal, Akbal. Continúa así hasta que ambas ruedas vuelven a su posición original, lo cual ocurre después de 260 días, porque 260 es el mínimo común múltiplo de 13 y 20. Cada uno de estos 260 días tenía su propio carácter, su propia combinación de influencias divinas. Los mayas creían que la fecha de tu nacimiento en el Tzolkin determinaba aspectos fundamentales de tu personalidad y tu destino. Los niños a menudo recibían como nombre el día en que nacían, pero el Tzolkin era más que un horóscopo personal. Era una herramienta de adivinación. Los sacerdotes expertos en el calendario, llamados Ajin, podían determinar los días propicios para diferentes actividades. ¿Cuándo plantar maíz? Consulta el Tzolkin. ¿Cuándo ir a la guerra? Consulta el Tzolkin. ¿Cuándo realizar una ceremonia importante? Consulta el Tzolkin. Pero aquí está lo fascinante. Aunque el Tzolkin era un calendario ritual, no estaba completamente desconectado de fenómenos astronómicos reales. 260 días es aproximadamente igual a 9 meses lunares. También está relacionado con el período de gestación humana. Y curiosamente, aunque no sabemos si los mayas lo sabían, 260 días es muy cercano al período entre las fechas cenitas en las latitudes de muchas ciudades mayas importantes. Paralelo al Tzolkin, los mayas usaban el Hab, pronunciado Hab, el calendario solar de 365 días. Este era un calendario más práctico, usado para rastrear las estaciones agrícolas y eventos civiles. El Haab consistía en 18 meses de 20 días cada uno, más un periodo corto de 5 días al final del año llamado Weyeb, pronunciado Weyeb. Estos 5 días eran considerados extremadamente peligrosos, un tiempo cuando el orden normal del cosmos estaba suspendido, cuando las fronteras entre el mundo de los vivos y los reinos sobrenaturales se volvían permeables. Durante el Weyeb, los mayas evitaban viajes, negocios importantes o cualquier actividad riesgosa. Se quedaban cerca de casa. Realizaban rituales de protección. Era, en efecto, un periodo de 5 días de precaución extrema antes de que comenzara el nuevo año. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El Tzolkin de 260 días y el Hab de 365 días corrían simultáneamente. Cada día tenía tanto una posición en el Tzolkin como una posición en el Hab. Por ejemplo, un día podría ser 3 Akbal 1 Pop. ¿Cuánto tiempo tarda para que una combinación específica de Tzolkin y Hab se repita?
Para calcular esto necesitas encontrar el mínimo común múltiplo de 260 y 365. La respuesta es 18.980 días o aproximadamente 52 años solares. Este período de 52 años era llamado la rueda calendárica y era extremadamente importante en la vida maya. Cuando una persona completaba una rueda calendárica completa, 52 años de vida, era una ocasión de enorme celebración. Habías vivido lo suficiente para ver todas las combinaciones posibles de los dos calendarios. Pero los mayas tenían un problema. La rueda calendárica funcionaba bien para periodos de hasta 52 años. Pero ¿qué pasa si necesitas fechar un evento que ocurrió hace 100 años o 200? Las posiciones de la rueda calendárica se repetirían cada 52 años, causando ambigüedad. Para resolver este problema, los mayas desarrollaron lo que ahora llamamos el calendario de cuenta larga. Y este es, sin exageración, uno de los logros intelectuales más impresionantes de cualquier civilización antigua. La cuenta larga era un calendario lineal que podía fechar eventos a través de periodos extremadamente largos sin ambigüedad. Funcionaba de manera similar a nuestro sistema moderno de años después de Cristo, pero era más sofisticado en algunos aspectos. El sistema funcionaba en base 20, consistente con el sistema numérico maya. La unidad básica era el quinquín, que significaba día. 20 quines hacían un winal. 18 winales hacían un tun, que era 360 días, casi un año solar. 20 tunes hacían un catún, que era 7.200 días o aproximadamente 20 años. Y 20 catunes hacían un bactún, que era 144.000 días o aproximadamente 400 años. Una fecha de cuenta larga se escribía con 5 números, representando el número de bactunes, catunes, tunes, winales y quines desde una fecha de inicio mítica. Esta fecha de inicio, que los mayas consideraban la creación del mundo actual, corresponde en nuestro calendario al 11 de agosto del año 3114 a.C., según una correlación, o al 13 de agosto del año 3114 a.C., según otra. La fecha de inicio exacta es objeto de debate entre los académicos, pero lo que es indiscutible es que los mayas podían usar este sistema para fechar eventos con precisión absoluta a través de miles de años. Por ejemplo, la fecha de cuenta larga, 9.15.10.0.0, corresponde a la dedicación de cierto templo en Tikal. Esta fecha no se repetiría por casi 8.000 años. No había ambigüedad. Era como tener un número de serie único para cada día de la historia. Y aquí está lo verdaderamente asombroso. Los mayas usaban regularmente este sistema no solo para registrar eventos pasados, sino también para proyectarse al futuro. Hay inscripciones mayas que hacen referencia a fechas miles de años en el futuro. Una inscripción en Palenque se refiere a un aniversario que ocurriría en el año 4772 después de Cristo. Piensa en la confianza que esto representa. Los mayas estaban tan seguros de la validez de su sistema calendárico, tan confiados en la continuidad del orden cósmico, que estaban dispuestos a predecir fechas ceremoniales milenios en el futuro, confiando en que sus descendientes aún estarían usando el mismo sistema. Pero los calendarios mayas eran aún más complejos, porque además del tzolkin, el Haab y la cuenta larga, también rastreaban múltiples otros ciclos. Rastreaban los ciclos de Venus, rastreaban los ciclos de Marte, rastreaban ciclos lunares. El Códice de Dresden, ese precioso manuscrito que sobrevivió a la destrucción española, contiene lo que se llama la tabla lunar. Esta tabla muestra cálculos de eclipses lunares que cubren un periodo de 33 años.
Los cálculos son tan precisos que los astrónomos modernos pueden usar esta tabla para fechar con precisión cuándo fue creada, porque la posición de la Luna cambia ligeramente con el tiempo debido a la fricción de las mareas. Los mayas predijeron no solo que ocurrirían eclipses, sino cuándo serían visibles desde ubicaciones específicas en el mundo maya. Esto requería no solo rastrear los ciclos lunares, sino también comprender la geometría de cómo el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y cómo esa geometría cambia dependiendo de dónde estés parado en la superficie de la Tierra. Todo esto, recuerda, sin telescopios, sin fotografía para registrar posiciones exactas, sin ningún instrumento excepto varillas de observación, líneas de vista marcadas en edificios y matemáticas puras. ¿Cómo procesaban toda esta información? ¿Cómo mantenían registro de todos estos ciclos simultáneos? La respuesta es entrenamiento intensivo y libros. Los escribas mayas, que formaban una clase especializada en la sociedad, pasaban años, posiblemente décadas, aprendiendo a leer y escribir los complejos glifos mayas. Parte de este entrenamiento incluía maestría de los calendarios y los cálculos astronómicos, y tenían libros, códices hechos de corteza de árbol procesada, doblados en forma de acordeón, cubiertos con una capa de cal sobre la cual se pintaban glifos. Estos códices contenían no solo mitos e historia, sino también tablas astronómicas, calendarios ceremoniales y probablemente cálculos matemáticos complejos. Trágicamente, cuando los españoles llegaron, vieron estos libros como obras del diablo. El obispo Diego de Landa, en un acto de destrucción cultural que todavía nos duele, ordenó la quema masiva de códices mayas en el año 1560 y 2 miles de libros, el conocimiento acumulado de generaciones, fueron destruidos en una sola tarde. Solo 4 códices mayas sobrevivieron hasta nuestros días. 4 de posiblemente miles. Imagina lo que hemos perdido. Imagina el conocimiento que se quemó en esas hogueras. Pero a pesar de esta devastación, suficiente sobrevivió en los 4 códices y en las miles de inscripciones en piedra en templos y estelas para que los académicos modernos pudieran reconstruir gran parte del sistema calendárico maya. Y cada vez que desciframos otro glifo, cada vez que entendemos otra inscripción, nos maravillamos de nuevo ante la sofisticación de lo que los mayas lograron, porque esto no era simplemente contar días, era una comprensión profunda de los ciclos temporales entrelazados que gobiernan el cosmos. Era matemática aplicada al más alto nivel. Era, en efecto, el equivalente maya de la física teórica, un intento de comprender las leyes fundamentales que gobiernan la realidad. Y en nuestro próximo segmento veremos cómo este conocimiento se aplicaba en la vida práctica, cómo los calendarios y la astronomía influenciaban todo, desde la agricultura hasta la guerra, desde la política hasta la religión personal. Porque el conocimiento maya del tiempo no era solo académico, era el tejido mismo que sostenía toda su civilización. El conocimiento es poder. Esta frase, a menudo atribuida a Francis Bacon en el siglo XVI, era una verdad que los mayas habían comprendido 1000 años antes. Pero para los mayas no era cualquier conocimiento el que confería poder. Era específicamente el conocimiento del tiempo, la capacidad de predecir y comprender los ciclos del cosmos. Permíteme llevarte a un momento específico en la historia maya que ilustra perfectamente cómo el conocimiento astronómico se traducía directamente en poder político y militar. Estamos en el año 738 después de Cristo, en la ciudad de Tikal, la más grande de todas las metrópolis mayas clásicas. Tikal había sido humillada décadas antes por su rival Calakmul. El gobernante de Tikal había sido capturado y sacrificado. La ciudad había caído bajo el dominio de Calakmul, pero ahora, bajo un nuevo gobernante dinámico llamado Yasau Chan Kawi, pronunciado Yasau Chan Kawi,
Tikal estaba lista para su resurgimiento. Yasau Chan Kawil no era solo un líder político y militar, era también un estudiante de los calendarios y la astronomía. Había consultado con los sacerdotes astrónomos de su corte, habían calculado cuidadosamente y habían identificado una fecha propicia, el 3 de agosto del año 738. ¿Qué tenía de especial esta fecha? Venus estaba en una posición específica en su ciclo. La luna estaba en una fase particular. La combinación de las posiciones del Tzolk'in y el Ha'ab creaba una matriz de influencias cósmicas favorable para la guerra. Los dioses del cielo estaban alineados con Tikal. En esa fecha exacta, Yasau Chan Kawil lanzó un ataque sorpresa contra Calakmul. La batalla fue decisiva. El gobernante de Calakmul fue capturado y ejecutado. Tikal había reclamado su posición como potencia dominante en las tierras bajas mayas. La victoria fue resultado de estrategia militar superior, de mejor armamento, de números superiores. Posiblemente todos estos factores jugaron un papel, pero en la mentalidad maya, en la comprensión de Yasau Chan Kawil y de su pueblo, la victoria fue resultado de atacar en el momento cósmicamente apropiado. Las fuerzas del universo estaban de su lado porque había elegido el momento correctamente. Este no fue un incidente aislado. A través de toda la historia maya clásica, vemos gobernantes programando campañas militares, ceremonias de coronación, dedicaciones de templos y otros eventos mayores para que coincidieran con fechas astronómicamente significativas. Las estelas mayas, esos monumentos de piedra cubiertos con inscripciones que los gobernantes erigían para conmemorar eventos importantes, casi siempre incluyen fechas de calendario extremadamente precisas. No solo la fecha en el Tzolk'in y el Ha'ab, sino también la posición de la cuenta larga, referencias a la posición de la luna, menciones de Venus o de otros cuerpos celestes. ¿Por qué toda esta precisión? Porque establecía una conexión entre el evento terrenal y los patrones cósmicos. Cuando un gobernante erigía una estela diciendo, me coroné en tal fecha, cuando Venus apareció como estrella matutina, cuando la luna estaba en tal fase, cuando el Tzolk'in y el Ha'ab estaban en tal posición, estaba afirmando que su reinado no era arbitrario, estaba alineado con el orden del cosmos. Esta conexión entre el conocimiento astronómico y la legitimidad política era fundamental para la estructura de poder maya. Los gobernantes mayas no eran simplemente líderes seculares, eran Kuhulahau, pronunciado Kuhulahau, señores divinos, intermediarios entre los reinos humano y sobrenatural. Su capacidad para comandar los recursos necesarios para estudios astronómicos elaborados, para construir observatorios, para mantener cuerpos de sacerdotes astrónomos, demostraba su conexión con lo divino. Pero el conocimiento del tiempo no solo servía a los propósitos de los gobernantes, también era profundamente práctico para la gente común. La agricultura maya dependía de la comprensión precisa de las estaciones. La península de Yucatán tiene un patrón de lluvia estacional marcado. Hay una estación seca y una estación de lluvias. Plantar en el momento equivocado podría significar la diferencia entre abundancia y hambruna. Los calendarios mayas, especialmente el Ha'ab, con sus 18 meses, proporcionaban un marco para rastrear estos ciclos estacionales. Los agricultores sabían que ciertos trabajos debían realizarse en ciertos meses. El mes de Chen, por ejemplo, era el momento de preparar las milpas, los campos de maíz. El mes de Yash, era tiempo de siembra. El mes de Sip, era tiempo de caza del venado. Pero los mayas iban más allá del simple seguimiento de estaciones. Observaban señales ambientales más sutiles y las correlacionaban con posiciones astronómicas, la floración de ciertas plantas, la llegada de ciertas aves migratorias, los patrones de viento.
Todo esto se entrelazaba con el conocimiento calendárico para crear un sistema refinado de cronometraje ecológico. Y luego estaban los eclipses. Para muchas culturas antiguas, los eclipses eran eventos aterradores, señales de ira divina o presagios de desastre. Pero para los mayas, aunque los eclipses seguían siendo eventos de gran significado cósmico, no eran impredecibles. Los sacerdotes astrónomos sabían cuándo ocurrirían. Imagina el poder que esto confería. Un sacerdote podría pararse ante la multitud reunida y decir: en 90 días, el sol será devorado en pleno día. Y luego, exactamente 90 días después, el eclipse ocurría justo como se había predicho. ¿Puedes imaginar el asombro, el temor reverente que esto generaría? Esto no era trucos de manos, era ciencia, predicción precisa basada en observaciones cuidadosas y cálculos matemáticos sofisticados. Pero su efecto en la estructura social era el mismo que si hubiera sido magia. Reforzaba la autoridad de la clase sacerdotal. Demostraba que verdaderamente poseían conocimiento especial, conocimiento que el pueblo común no podía acceder. Los eclipses, las apariciones de Venus, las conjunciones de planetas, todos estos eventos eran incorporados en el ritual y la ceremonia maya. Cuando Venus desaparecía durante su período de invisibilidad de 50 días, entre su fase vespertina y matutina, se consideraba un tiempo de gran peligro. Venus era asociado con la guerra y el sacrificio, y su resurrección como estrella matutina era un evento de enorme significado cósmico. Los gobernantes mayas a menudo programaban guerras y sacrificios rituales para que coincidieran con el primer surgimiento de Venus como estrella matutina. De nuevo, no era superstición ciega. Era una cosmología sofisticada donde los eventos celestes y terrestres estaban fundamentalmente entrelazados. El Códice de Dresden contiene lo que se llama la Tabla de Venus, 40 páginas dedicadas a rastrear los movimientos de Venus a través de múltiples ciclos. La tabla incluye predicciones, correlaciones con fechas del Solkin y advertencias sobre los peligros asociados con diferentes fases del ciclo de Venus. Pero quizás lo más extraordinario es que los mayas no solo rastreaban Venus, también descubrieron que 5 ciclos de Venus de 584 días, cada uno equivalen casi exactamente a 8 años solares de 365 días. Esta resonancia de 5 a 8 entre Venus y la Tierra era conocida por los mayas y elaboradamente incorporada en su sistema calendárico. ¿Cómo descubrieron esto? Solo hay una manera: observaciones meticulosas llevadas a cabo durante generaciones. Alguien, siglos antes de que se escribiera el Códice de Dresden, notó el patrón. Lo registró, se lo pasó a sus estudiantes. Ellos continuaron las observaciones, refinaron los cálculos y eventualmente el patrón completo emergió. Este es el proceso científico en su forma más pura. Observación, registro de datos, análisis de patrones, predicción y luego verificación de esas predicciones contra observaciones futuras. Los mayas estaban haciendo ciencia, aunque nunca usaron esa palabra. Y este conocimiento científico permeaba toda su sociedad. No era conocimiento esotérico guardado celosamente. Aunque los detalles de los cálculos eran probablemente conocidos solo por la élite educada, los calendarios mismos eran públicos. Las fechas ceremoniales eran anunciadas. La gente sabía cuándo ocurrirían eventos importantes. En los mercados de las ciudades mayas, los ajkin, los guardianes de los días, ofrecían sus servicios. Por una tarifa, consultarían los calendarios para determinar días propicios para bodas, para nombrar niños, para emprender viajes, para cualquier decisión importante. Era como consultar un horóscopo, excepto que estaba basado en un sistema refinado de cientos de años de observaciones astronómicas. Los nombres mayas mismos reflejaban esta íntima conexión con el calendario.
Muchas personas recibían nombres basados en la fecha de su nacimiento en el Tzolk'in. Un niño nacido en el día 8 Ahau, podría ser llamado literalmente Waxaclahun Ahau, 8 Ahau. Tu nombre era tu conexión con el momento cósmico de tu llegada al mundo, y cuando morías, el momento de tu muerte también era significativo. Los entierros mayas a menudo se programaban para fechas específicas del calendario. Los gobernantes, en particular, eran enterrados con elaborados rituales que podían tardar días o semanas, todo programado para culminar en una fecha calendáricamente apropiada. La tumba de Pakal en Palenque, descubierta en el año 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Luiller, contenía un tesoro de información sobre las prácticas funerarias mayas de élite. Pero lo que a menudo se pasa por alto en la fascinación con la tumba misma es la precisión calendárica con la que todo fue ejecutado. Pakal murió en el año 683 después de Cristo, a los 80 años de edad, después de reinar durante 68 años, uno de los reinados más largos de cualquier gobernante maya. Pero no fue enterrado inmediatamente. Su cuerpo fue preparado, su tumba fue terminada, y el entierro final fue programado para una fecha que tenía significado profundo en múltiples ciclos calendáricos simultáneamente. Esta integración del conocimiento del tiempo en literalmente cada aspecto de la vida maya, desde la guerra hasta la agricultura, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la política hasta la religión personal, es lo que hace que los mayas sean verdaderamente únicos. Otras civilizaciones estudiaron el cielo, otras civilizaciones desarrollaron calendarios, pero ninguna otra civilización integró tan completamente el conocimiento astronómico en el tejido mismo de su sociedad. Y sin embargo, a pesar de toda esta sofisticación, a pesar de este dominio impresionante del tiempo, la civilización maya clásica estaba destinada a un misterioso colapso. En nuestro próximo segmento, exploraremos uno de los mayores enigmas de la arqueología. ¿Qué causó que las grandes ciudades mayas fueran abandonadas? ¿Y podría la respuesta estar, irónicamente, relacionada con su obsesión misma con el tiempo? Alrededor del año 800 después de Cristo, la civilización maya clásica estaba en su cúspide. Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, Yaxchilán, docenas de ciudades grandes y cientos de centros menores bullían con actividad. La población del área maya probablemente superaba los 5 millones de personas. La construcción monumental alcanzaba alturas sin precedentes. Los textos jeroglíficos se volvían cada vez más elaborados. La astronomía maya alcanzaba niveles de sofisticación que no serían igualados en las Américas hasta después de la conquista europea. Y luego, en el transcurso de aproximadamente un siglo, todo se derrumbó. Para el año 950 después de Cristo, la mayoría de las grandes ciudades de las tierras bajas del sur habían sido abandonadas. Ya no se erigían estelas, ya no se construían templos. Los palacios fueron dejados vacíos. La selva comenzó a reclamar lo que le pertenecía. Este evento, conocido como el colapso maya clásico, ha fascinado y desconcertado a los académicos durante más de un siglo. ¿Qué causó que una de las civilizaciones más avanzadas del mundo simplemente dejara de funcionar? Las teorías han sido abundantes. Algunos sugirieron guerra endémica entre las ciudades-estado mayas. Otros propusieron invasión extranjera. Algunos argumentaron por colapso ecológico. Otros señalaron cambios climáticos. Y probablemente la respuesta real involucra una combinación de múltiples factores. Pero aquí hay algo fascinante que recientes investigaciones han revelado. El colapso puede haber estado relacionado, al menos en parte, con las propias fortalezas de la civilización maya. Específicamente, con su agricultura intensiva y con la estructura social que su conocimiento astronómico había ayudado a crear. Permíteme explicar. Las ciudades mayas clásicas eran densamente pobladas. Tikal,
En su apogeo, pudo haber tenido 100.000 habitantes o más. Copán tenía quizás 20.000. Estas eran poblaciones enormes para una región tropical con suelos relativamente pobres. Para alimentar a estas poblaciones, los mayas habían desarrollado sistemas agrícolas sofisticados, construyeron terrazas en las tierras altas, crearon campos elevados en áreas pantanosas, desarrollaron complejos sistemas de irrigación, practicaron agricultura intensiva que requería uso constante de la tierra con periodos cortos de barbecho. Esto funcionó durante siglos, pero tenía un costo oculto. Los suelos tropicales son notoriamente frágiles. Una vez que se elimina la cubierta forestal, se erosionan rápidamente. Los nutrientes se lavan con cada lluvia. Sin largos periodos de barbecho para que la vegetación natural se regenere, la fertilidad del suelo declina constantemente. Estudios recientes de núcleos de sedimento de lagos en el área maya han revelado algo asombroso. Durante el período clásico, particularmente en los siglos VIII y IX, hubo deforestación masiva. Las cuencas hidrográficas mostraban enormes cantidades de sedimento erosionado. Los análisis de polen indicaban que los bosques estaban siendo reemplazados por campos de cultivo a una escala sin precedentes. Los mayas estaban, en efecto, consumiendo su base de recursos. Y al mismo tiempo había otro problema: el clima. Estudios paleoclimáticos, utilizando núcleos de sedimento, anillos de árboles y otros métodos, han revelado que el período del 800 al 1000 después de Cristo experimentó varias sequías severas en el área maya. Estas no fueron sequías de un solo año, fueron sequías que duraron décadas. La lluvia simplemente no caía en las cantidades normales. Ahora imagina la situación. Tienes poblaciones enormes dependiendo de agricultura intensiva. Los suelos ya están degradados por siglos de uso. Y luego las lluvias fallan. No solo un año, sino año tras año tras año. Las cosechas fallan. La gente comienza a pasar hambre. Los centros urbanos, que dependían completamente del excedente agrícola de las áreas rurales, son golpeados especialmente duro. La clase élite, acostumbrada a la abundancia, se encuentra incapaz de proporcionar para su pueblo. Y aquí es donde el conocimiento astronómico entra en la historia de una manera trágicamente irónica, porque parte de la legitimidad de los gobernantes mayas venía de su conexión con el orden cósmico. Ellos realizaban rituales en las fechas apropiadas. Predecían eclipses. Se aseguraban de que las ceremonias se alinearan con Venus, con la luna, con todos los ciclos celestes. Pero cuando las lluvias fallan año tras año, cuando el maíz se marchita en los campos a pesar de que todas las ceremonias se realizaron en los días correctos según el calendario, ¿qué concluye la gente? Que el orden cósmico en sí está roto. O peor, que los gobernantes han perdido su conexión con lo divino. Hay evidencia de que en los años finales del período clásico había un frenesí de actividad ritual, más estelas erigidas que nunca, más templos construidos, más sacrificios humanos, como si los mayas estuvieran desesperadamente tratando de apaciguar a los dioses, de restaurar el orden cósmico que parecía haberse roto, pero no funcionó. Las lluvias no regresaron en las cantidades necesarias. La situación continuó deteriorándose. Y eventualmente, la estructura social completa se desmoronó. Las personas comenzaron a abandonar las ciudades, no en un éxodo masivo único, sino gradualmente, familias y comunidades pequeñas dispersándose en el campo, buscando lugares donde pudieran vivir de forma más sostenible. Los gobernantes perdieron su base de poder, sin tributarios que alimentaran las ciudades, sin trabajadores para proyectos de construcción, sin soldados para proteger los centros ceremoniales. El sistema completo se desarmó. Para el año 950 después de Cristo, ciudades que habían sido el hogar de decenas de miles estaban virtualmente abandonadas.
Los palacios estaban vacíos. Los observatorios astronómicos estaban en silencio. La selva comenzó a crecer sobre las pirámides. Pero es crucial entender esto. Los mayas no desaparecieron. Esto es un error común perpetuado por sensacionalistas y pseudoarqueólogos. Los mayas no se desvanecieron misteriosamente. Simplemente dejaron de construir grandes ciudades en las tierras bajas del sur. La civilización maya continuó en las tierras altas del norte, especialmente en la península de Yucatán. Ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán florecieron durante el período posclásico. Desarrollaron nuevos estilos arquitectónicos, nuevas formas de organización política, pero mantuvieron los elementos centrales de la cultura maya, incluyendo los calendarios y el conocimiento astronómico. Cuando los españoles finalmente llegaron en el siglo XVI, encontraron una civilización maya vibrante, aunque muy diferente del período clásico. Había docenas de pequeños reinos independientes. Las grandes ciudades-estado del período clásico habían sido reemplazadas por centros políticos más pequeños, más dispersos. Los españoles, con su tecnología superior, sus armas de fuego, sus caballos y, lo más devastador, sus enfermedades contra las cuales los mayas no tenían inmunidad, conquistaron rápidamente. Pero incluso entonces, la conquista no fue completa. La última ciudad-estado maya independiente, Tayasal, en lo que hoy es Guatemala, no cayó hasta el año 1697, más de 150 años después de la conquista inicial. Incluso después de la conquista, la cultura maya sobrevivió. Los calendarios continuaron usándose en comunidades remotas. El idioma maya, o más precisamente los idiomas mayas, porque hay más de 30 idiomas en la familia maya, continuaron hablándose. Las tradiciones, las historias, los conocimientos se transmitieron de generación en generación. Hoy, hay aproximadamente 7 millones de hablantes de lenguas mayas viviendo en México, Guatemala, Belice y Honduras. La cultura maya no es una reliquia del pasado, es una tradición viviente, evolucionando, adaptándose, pero manteniendo conexiones con ese glorioso pasado. Y el conocimiento astronómico, ese dominio del tiempo que definió la civilización maya clásica, no se perdió por completo. En las tierras altas de Guatemala, los Ajquij, pronunciado Ajquij, los guardianes de los días, todavía practican formas del antiguo calendario. El Tzolk'in de 260 días todavía se mantiene en algunas comunidades. Las fechas ceremoniales todavía se calculan según antiguas fórmulas. Por supuesto, mucho se perdió. Los códices quemados por los españoles contenían conocimientos que nunca podremos recuperar. Los detalles completos del sistema astronómico maya, las tablas completas, los métodos de cálculo refinados a través de generaciones. Gran parte de esto se fue con el humo de esas hogueras coloniales. Pero lo que sobrevivió, en los códices que escaparon a la destrucción, en las miles de inscripciones en piedra que los arqueólogos han trabajado incansablemente para descifrar, es suficiente para dejarnos asombrados. Es suficiente para darnos una ventana hacia una de las mentes colectivas más brillantes que la humanidad haya producido. Los mayas nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento científico. Nos muestran que la ciencia no es propiedad exclusiva de ninguna cultura o tradición, que mentes humanas, donde quiera que estén, cuando se enfrentan con los misterios del cosmos y se comprometen a comprenderlos, pueden lograr maravillas. Nos enseñan que diferentes culturas pueden llegar a la verdad científica por caminos muy diferentes. Los mayas no desarrollaron el método científico como lo entendemos en Occidente. No tenían la tradición filosófica griega, no tenían el legado de la Ilustración europea. Pero aún así, desarrollaron conocimiento científico preciso, verificable, predictivo. Nos enseñan que la ciencia puede florecer en contextos que podríamos considerar no científicos. La astronomía maya
Estaba inextricablemente entrelazada con la religión, con el ritual, con la cosmología mítica, y sin embargo producía conocimiento empíricamente preciso. La línea entre ciencia y religión no siempre es tan clara como nos gustaría pensar. Y quizás lo más importante, los mayas nos enseñan sobre la relación entre el conocimiento y la sociedad. Su astronomía no era un ejercicio académico desinteresado. Era conocimiento profundamente integrado en cada aspecto de su civilización. Servía a propósitos prácticos, políticos, religiosos y filosóficos simultáneamente. El legado de los señores del tiempo vive en muchas formas. Vive en los descendientes mayas que todavía mantienen tradiciones ancestrales. Vive en las magníficas ruinas que atraen a millones de visitantes cada año, inspirándolos con visiones de una civilización perdida. Vive en los códices preservados en museos, tesoros invaluables de conocimiento humano. Vive en las miles de inscripciones que los epigrafistas mayas continúan descifrando, revelando nuevos secretos cada año. Y vive en la inspiración que proporciona. Cada vez que un niño mira hacia el cielo nocturno y se pregunta sobre las estrellas, está siguiendo los mismos impulsos que llevaron a los sacerdotes mayas a sus observatorios. Cada vez que un científico se dedica a observaciones pacientes y meticulosas, está practicando las mismas virtudes que permitieron a los astrónomos mayas lograr su precisión asombrosa. Los mayas fueron verdaderamente los señores del tiempo, maestros de los ciclos, descifradores de los secretos del cosmos. Y aunque su civilización clásica cayó, aunque los conquistadores vinieron y destruyeron, aunque la selva reclamó sus ciudades, su legado intelectual permanece. Cada vez que miramos el calendario en nuestras paredes, cada vez que consultamos nuestros relojes, cada vez que planificamos basándonos en predicciones de fenómenos astronómicos, estamos en cierto sentido siguiendo los pasos de esos antiguos mayas que se pararon en lo alto de sus pirámides, observando el amanecer, rastreando Venus, calculando eclipses. El tiempo fluye, los siglos pasan, las civilizaciones suben y caen, pero la búsqueda humana de comprender el cosmos, de encontrar patrones en el caos aparente, de dominar el tiempo mismo, esa búsqueda es eterna. Y en esa búsqueda eterna, los mayas permanecen como uno de los ejemplos más brillantes de lo que la humanidad puede lograr cuando dedica sus mejores mentes y recursos a comprender el universo. Y así, querido viajero nocturno, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo maya. Hemos caminado por las selvas de Mesoamérica, hemos subido las empinadas escaleras de sus pirámides, hemos observado los cielos con sus sacerdotes astrónomos, hemos descifrado sus calendarios complejos, hemos presenciado su apogeo y su misterioso colapso. Pero antes de despedirnos esta noche, permíteme reflexionar sobre por qué estas historias importan. ¿Por qué dedicamos 60 minutos de esta noche a una civilización que alcanzó su apogeo hace más de 1000 años? Creo que la respuesta está en lo que los mayas nos enseñan sobre la naturaleza humana misma. Vivimos en una era de tecnología extraordinaria. Tenemos telescopios espaciales que pueden ver hasta los confines del universo. Tenemos computadoras que pueden realizar billones de cálculos por segundo. Tenemos relojes atómicos que miden el tiempo con una precisión inimaginable para cualquier cultura antigua. Y sin embargo, cuando miramos lo que los mayas lograron con nada más que sus ojos, varillas de observación y puro ingenio intelectual, no podemos evitar sentirnos humildes. Nos recuerdan que la tecnología no es lo mismo que la inteligencia, que el ingenio humano puede florecer en cualquier contexto, con cualquier conjunto de herramientas disponibles. Los mayas nos enseñan que diferentes culturas pueden desarrollar formas válidas pero radicalmente diferentes de comprender el mundo. Su concepto del tiempo como cíclico, como una sustancia divina,
como algo que podía ser tejido en patrones complejos, era profundamente diferente de nuestra concepción lineal moderna. Y sin embargo, desde esa cosmovisión diferente, lograron conocimiento astronómico preciso y verificable. Esto tiene relevancia profunda para nuestro mundo moderno, donde diferentes culturas y tradiciones a menudo chocan. Los mayas nos muestran que diferentes no significa incorrecto, que la diversidad de pensamiento humano es una fortaleza, no una debilidad, que podemos aprender de todas las tradiciones, incluso aquellas que parecen muy alejadas de la nuestra. Y los mayas también nos advierten. Su colapso, aunque complejo y multicausal, involucró elementos de sobreexplotación ambiental, de estructuras sociales que se volvieron demasiado rígidas, de una incapacidad para adaptarse cuando las condiciones cambiaron. Estas son lecciones que nuestra propia civilización, enfrentando desafíos ambientales y sociales sin precedentes, haría bien en considerar. Pero más allá de las lecciones prácticas, los mayas nos dan algo más: inspiración. Nos muestran que los seres humanos a través de la historia han mirado hacia el cielo nocturno con asombro y han preguntado las preguntas fundamentales. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo funciona el cosmos? ¿Cuál es nuestro lugar en este vasto universo? Y las respuestas que los mayas dieron a estas preguntas, aunque expresadas en un lenguaje mitológico y religioso muy diferente del nuestro, estaban fundamentadas en observaciones cuidadosas y pensamiento riguroso. Eran, en su esencia, científicas. Ahora, antes de que te vayas a dormir esta noche, me gustaría pedirte algo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué otros temas te gustaría que exploráramos aquí en Somnialis? ¿Otras civilizaciones antiguas? ¿Eventos históricos específicos? ¿Grandes figuras del pasado? Somnialis es tu espacio nocturno y queremos llevarte en viajes que verdaderamente te fascinen. Quizás te gustaría que exploráramos los vikingos y sus sagas épicas, o los constructores de las grandes catedrales medievales, o los sabios de la antigua China y sus contribuciones a la ciencia y la filosofía, o los imperios africanos que florecieron antes de la colonización europea. La historia humana está llena de historias extraordinarias esperando ser contadas. Y si has disfrutado este viaje nocturno por el mundo maya, si estas historias del pasado te han ayudado a relajarte, a olvidar las preocupaciones del día, a viajar mentalmente a tiempos y lugares lejanos, te invito a suscribirte a Somnialis. Cada noche traemos una nueva historia, un nuevo viaje al pasado. Algunas noches exploramos civilizaciones antiguas, otras seguimos las vidas de personajes históricos fascinantes, otras desentrañamos misterios del pasado, pero siempre, nuestra misión es la misma: proporcionarte una hora de escape tranquilo, de aprendizaje sin estrés, de fascinación sin ansiedad. Hacer que la historia sea tu compañera nocturna, susurrando historias del pasado mientras te deslizas hacia el sueño. Y ahora, mientras nos preparamos para despedirnos, permíteme llevarte una última vez al mundo maya. Cierra tus ojos. Imagina que estás de pie en lo alto de una pirámide maya, no en su apogeo, sino ahora, en nuestro tiempo. La estructura antigua está parcialmente cubierta de vegetación. Las piedras están desgastadas por siglos de lluvia y viento, pero aún se mantiene en pie, testimonio de la grandeza que una vez fue. Es de noche. El cielo sobre ti está despejado, brillante, con innumerables estrellas. La Vía Láctea se extiende de horizonte a horizonte, ese gran cocodrilo cósmico que los mayas vieron en el cielo. Venus brilla intensamente en el oeste, hundiéndose hacia el horizonte. La luna, en cuarto creciente, ilumina suavemente las ruinas a tu alrededor. Y por un momento, solo un momento, puedes casi sentir su presencia.
los sacerdotes astrónomos que una vez se pararon exactamente donde tú estás ahora, observando estos mismos cielos, rastreando estos mismos planetas, haciendo las mismas preguntas que los humanos siempre han hecho cuando miran hacia arriba en la noche. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? El viento susurra a través de las piedras antiguas, llevando ecos de voces hace mucho tiempo silenciadas, pero su conocimiento permanece, tallado en piedra, pintado en códices, viviendo en las tradiciones de sus descendientes, y recordado por nosotros, aquí, esta noche, a través del espacio y el tiempo. Los señores del tiempo han descansado durante siglos. Sus observatorios están en silencio. Sus ciudades han regresado a la selva, pero su legado vive en cada calendario que consultamos, en cada predicción astronómica que hacemos, en cada vez que miramos el cielo nocturno y nos maravillamos ante el cosmos. Ellos fueron los maestros del tiempo, y nosotros, sus herederos distantes, continuamos su misión, la búsqueda eterna de comprender, de medir, de predecir, de dominar, en la medida que podamos, ese río invisible llamado tiempo que fluye a través de nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje, querido oyente. Gracias por prestarme tu atención, tu curiosidad, tu tiempo. Espero que esta historia te haya transportado, te haya fascinado y quizás te haya ayudado a relajarte al final de un largo día. Que tu descanso sea profundo, que tus sueños sean tranquilos y que mañana despiertes renovado, listo para crear tu propia historia en el gran tejido del tiempo. Desde Somnialis te deseo buenas noches, hasta la próxima historia, hasta el próximo viaje por los misterios del pasado. Que los señores del tiempo, donde quiera que estén, velen por tu descanso. Buenas noches, viajero del tiempo. Buenas noches.